El humo de las estructuras ardientes de los puestos avanzados de Kta creó columnas de gris que se elevaron hacia un PS funerario alienígena parecido al cielo para una batalla que había durado 3 días y había costado más vidas de las que nadie quería contar. El teniente Robin Blackthorne se abrió paso entre los escombros que contaban la historia de una defensa desesperada. Armas dispersas, barricadas improvisadas y el tipo de fortificaciones improvisadas que surgieron cuando los soldados entrenados se quedaron sin el equipo adecuado y comenzaron a luchar con lo que pudieron encontrar. Su botiquín médico se sentía inadecuado ante el alcance de las bajas esparcidas por el complejo de los puestos de avanzada, pero el entrenamiento se activó independientemente de las circunstancias. Humanos, ceferios, incluso algunos de los Kite basados en silicio que habían quedado atrapados en el fuego cruzado. El dolor era universal, al igual que la necesidad de que alguien brindara toda la curación posible cuando cesaron los disparos. El médico de aquí llamó al sargento Torres desde al lado de lo que había sido la matriz de comunicaciones. Tengo una guerrera cefria que se niega a recibir tratamiento, pero está sangrando por su armadura. Robin siguió la voz hacia una figura que parecía tallada en la misma piedra roja que el acantilado que rodeaba el puesto avanzado. Lori Corrian estaba de espaldas a las ruinas, con su espada curva todavía en la mano a pesar de que la batalla había terminado hacía horas. Incluso herida, mantuvo el tipo de postura perfecta que sugería estar lista para el combate en cualquier momento. Señora, dijo Robin, acercándose con el cuidadoso respeto que exigía el protocolo militar al dirigirse a un veterano condecorado de cualquier especie. Soy el teniente Blackthorne, médico de campo. El sargento Torres mencionó, es posible que necesite atención médica. Los heridos tienen prioridad, respondió Lizari sin darse la vuelta, con la voz entrecortada y precisa de alguien que había aprendido a comunicar información esencial de manera eficiente. Puedo esperar. Los heridos te incluyen a ti, señaló Robin, estudiando la forma en que su armadura se había visto comprometida a lo largo de su lado izquierdo. Esa es una quemadura de plasma significativa y no se curará a sí misma a través de la fuerza de voluntad. He tenido cosas peores. Estoy seguro de que sí, pero peor no es el estándar de atención médica. Tratable es. Finalmente, ella se volvió hacia él y Robin echó un primer vistazo claro a las características que se habían vuelto legendarias entre las fuerzas humanas y cefrias. La reputación de Lizari como una guerrera inquebrantable la precedió en múltiples campos de batalla, pero de cerca, pudo ver detalles que complicaban las historias. Ojos dorados que contenían agotamiento más profundo que la fatiga física, cicatrices que hablaban de supervivencia a pesar de probabilidades imposibles y un vacío en su expresión que sugería a alguien que había olvidado por qué luchaba más allá de la simple necesidad de mantenerse con vida. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te despediste?, preguntó, activando su escáner médico para evaluar sus lesiones a pesar de su obvia renuencia a ser examinada. La licencia es para soldados que pueden ser reemplazados, dijo simplemente. Todos pueden ser reemplazados. La pregunta es si deberían serlo. Lizari se quedó callada por un momento, estudiando su rostro con el tipo de atención analítica que sugería que estaba tratando de determinar si representaba una amenaza, una oportunidad o simplemente otra complicación en una situación ya compleja. Eres humano, observó, aunque su tono sugería que esto era menos acusación que curiosidad. Culpable es acusado. ¿Eso cambia su opinión sobre aceptar tratamiento médico? Cambia mis expectativas sobre lo que entiendes con respecto al deber. Pruébame. Hizo un gesto hacia las ruinas que los rodeaban, donde soldados de ambas especies estaban trabajando juntos para recuperar equipo y evacuar a las víctimas. Este puesto avanzado era estratégicamente insignificante. Los recursos que gastamos defendiéndolo podrían haberse utilizado de manera más efectiva en otros lugares. Pero abandonarlo habría significado abandonar a los civiles que se refugiaron aquí. Así que mantuviste un terreno imposible porque la alternativa era dejar morir a inocentes. Nos mantuvimos en un terreno imposible porque alguien tenía que hacerlo y estábamos disponibles para alguien. La sonrisa de Lizari era cansada pero genuina. A eso me refiero con el deber. No se trata de gloria o ventaja estratégica. Se trata de ser la persona que se pone de pie cuando es necesario ponerse de pie. Robin terminó las lecturas de su escáner y comenzó a preparar suministros de tratamiento. ¿Y cuánto tiempo lleva siendo la persona que está de pie? 3 años, 2 meses y 16 días de despliegue continuo sin permiso. Sin permiso, eso no es sostenible.
Sabes, incluso las personas más fuertes necesitan descansar, recuperarse, tiempo para recordar quiénes son cuando no están peleando. Quién soy cuando no estoy peleando no es relevante para las circunstancias actuales. Cuando Robin comenzó a tratar sus quemaduras de plasma, se encontró estudiando no solo sus heridas, sino la forma en que se portaba. Control rígido que nunca vaciló, conciencia que nunca se relajó, fuerza que se había convertido tanto en armadura como en prisión. La estación médica temporal tomó forma en lo que ha sido el patio central del puesto avanzado de K. Sus componentes modulares crean islas de funcionalidad estéril en medio del humo y los escombros. Robin trabajó junto a médicos de ambas especies, tratando lesiones que iban desde quemaduras menores por plasma hasta traumatismos que requerirían cirugía especializada una vez que llegara el transporte. A pesar de todo, Larry siguió siendo una presencia constante. No como paciente a pesar de sus heridas, sino como alguien que se aseguraba de que los soldados heridos recibieran la atención adecuada independientemente de su especie o afiliación a la unidad. Se movía entre las áreas de tratamiento con silenciosa eficiencia, traduciendo cuando las barreras del idioma complicaban los procedimientos médicos y brindando el tipo de calma. Autoridad que evitó que el pánico se extendiera entre los heridos más graves. Ella ha estado haciendo eso durante horas. Observe al médico Hayes, un médico humano cuyo propio agotamiento se hacía visible a pesar de los tratamientos estimulantes. ¿No se detiene ella alguna vez? No lo parece, respondió Robin, observando a Larry coordinar la evacuación de un Ceprian gravemente herido y al mismo tiempo ayudar a asegurar el equipo para el transporte. ¿Cuánto tiempo lleva con esta unidad? El tiempo suficiente para que la mitad de estos soldados piensen que ella es inmortal y la otra mitad tenga miedo de que realmente lo sea. Aye señaló a un grupo de jóvenes guerreros efrios que observaban cada movimiento de Lizari con el tipo de asombro que generalmente se reserva para las figuras legendarias. Ella ha llevado a su unidad a través de 3 enfrentamientos importantes que deberían haber sido masacres. Nunca perdió un soldado bajo su mando directo. Nunca fallaste en completar un objetivo. Ese es un récord imposible de mantener. Por eso piensan que es inmortal. Nadie es tan bueno a menos que esté operando en un nivel completamente diferente al del resto de nosotros. Robin estudió la forma en que otros soldados interactuaban con Larry. Diferencia respetuosa que mantenía cuidadosa distancia, admiración que impedía intimidad genuina. Se había convertido en más un símbolo que un individuo, una representación de ideales guerreros que sostenían la moral pero la aislaban de la conexión social normal. Cuando fallas en el equipo lo obligaron a solicitar su ayuda con una cirugía de emergencia en un soldado humano cuyas lesiones excedían sus capacidades de campo. Robin descubrió que su reputación de brillantez táctica se extendía al conocimiento médico que complementaba su entrenamiento formal. Punto de presión allí, dijo, lo que indica una unión arterial. Eso no fue inmediatamente visible a través del trauma. La anatomía del céfiro es lo suficientemente similar a la humana como para que las técnicas se transfieran. ¿Cómo conoces los patrones arteriales humanos? 3 años de medicina en el campo de batalla te enseñan a trabajar con cualquier anatomía que se presente. Sus manos se movían con la misma eficiencia precisa que ella aportó al combate, apoyando sus procedimientos quirúrgicos con una comprensión intuitiva de lo que debía suceder a continuación. Trabajando juntos, estabilizaron al soldado y lo prepararon para la evacuación. Su colaboración profesional revela una compatibilidad inesperada. Pero incluso en momentos de cooperación exitosa, Lizari mantuvo la distancia emocional que 3 años de combate continuo le habían enseñado a preservar. «Eres bueno en esto», dijo Robin mientras limpiaban después del procedimiento. ¿Ha considerado la capacitación médica una vez que finalice su despliegue? El despliegue no termina, respondió simplemente. Simplemente hace la transición al siguiente objetivo. El despliegue de todos termina eventualmente. Irse, rotación, asignación a roles de entrenamiento, no al mío. El tono de Lizari tenía la finalidad de alguien que hacía tiempo que había aceptado circunstancias que no podían cambiarse. Mi unidad me necesita funcional y presente. Tomar una licencia significaría abandonar a los soldados que dependen de mi experiencia para mantenerse con vida. ¿Y quién cuida de ti mientras tú cuidas de los demás? La pregunta pareció sorprenderla desprevenida, como si el concepto de que otra persona asumiera la responsabilidad de su bienestar fuera ajeno a su comprensión de cómo funcionaba el servicio militar. Me cuido a mí misma, dijo después de una pausa. ¿Cuándo entre operaciones de combate y procedimientos médicos y mantenimiento de equipos y planificación táctica?
¿Cuándo exactamente encuentras tiempo para cuidarte a ti mismo? El autocuidado es un lujo que hace que la gente muera en zonas de combate. El autocuidado es el mantenimiento que mantiene funcional al personal esencial, respondió Rohan. No haría funcionar el equipo durante 3 años sin un tiempo de inactividad programado. ¿Por qué crees que los seres humanos somos diferentes? Por un momento, algo parpadeó en sus ojos dorados. La vulnerabilidad se suprimió rápidamente. Agotamiento controlado de inmediato. Una breve visión de la persona escondida debajo de capas de fuerza necesaria e invulnerabilidad cultivada. Pero luego llegó otra víctima que requirió atención inmediata y Larry regresó al trabajo que nunca terminó, las responsabilidades que nunca disminuyeron, la fortaleza de la que todos los demás dependían, pero nadie más la ayudó a mantener. Los transportes de evacuación llegaron con la precisión mecánica de la logística militar, sus motores crearon corrientes descendentes que esparcieron escombros por el complejo de puestos avanzados de CTA mientras las cuadrillas de carga trabajaban para extraer personal y equipo rescatable. Robin se encontró repetidamente cruzando caminos con Lazari mientras coordinaban el complejo proceso de garantizar que los soldados heridos llegaran a las instalaciones médicas apropiadas mientras se aseguraban los materiales sensibles para su transporte. El último grupo de casos críticos sale en 20 minutos, informó, consultando un bloc de datos que rastreaba las prioridades de evacuación con el tipo de atención metódica a los detalles que la había mantenido con vida a pesar de probabilidades imposibles. Después de eso, podemos centrarnos en la recuperación de equipos y la seguridad del sitio. Preguntamos a Robin, aunque ya comenzaba a sospechar que la definición de Lazari de procedimientos de evacuación no incluía evacuarse a sí misma. Los barridos de seguridad requieren al menos 2 personas para los protocolos de seguridad, a menos que prefiera abordar el transporte con los demás. La forma en que lo expresó sugirió que elegir la seguridad personal en lugar de completar la misión sería una forma de abandono que no podía entender pero que no juzgaría. Era el mismo tono que ella podría usar para preguntarle si prefería el té o el café. Una preferencia simple que revelaba algo sobre el carácter pero que no afectaba su opinión sobre su valía como persona. Me quedaré, dijo Robin, sorprendiéndose a sí mismo con la decisión de su respuesta. La capacitación médica de campo incluye procedimientos de búsqueda y rescate. Podría ser útil si encontramos a alguien atrapado en las ruinas. Algo cambió en la expresión de Larry, no exactamente gratitud, sino reconocimiento de que su elección de permanecer representaba algo más significativo que la necesidad táctica. A medida que los transportes despegaban, llevando a los evacuados hacia la seguridad y la recuperación, el puesto avanzado cayó en el tipo de silencio que solo surgió después de un combate prolongado. Sin el constante ruido de fondo de la actividad militar, Robin podía escuchar detalles que se habían oscurecido durante la batalla, el asentamiento de estructuras dañadas, las llamadas distantes de la vida silvestre nativa reclamando territorio y los sutiles sonidos que Larry hacía mientras revisaba metódicamente el equipo y aseguraba materiales clasificados. ¿Cuántas veces has hecho esto?, preguntó, observándola trabajar en los procedimientos posteriores a la batalla con la eficiencia fluida de una larga práctica. Hecho que, me quedé atrás para manejar los detalles mientras todos los demás se van a casa. Lazari hizo una pausa en su inspección de una matriz de comunicaciones dañada, considerando la pregunta con el tipo de atención analítica que prestó a los problemas tácticos. Cada vez que dijo finalmente, alguien necesita garantizar la seguridad visual adecuada. Por lo general, esa persona soy yo porque eres voluntario o porque te asignan porque estoy disponible y calificado. Su tono sugirió que la distinción entre ser voluntario y ser asignado era irrelevante cuando era necesario hacer el trabajo. La mayoría de los soldados tienen familias, relaciones y responsabilidades que dificultan el despliegue prolongado. Yo no, tú no tienes familia. Tengo el deber. Es más simple. Mientras trabajaban en los pasillos abandonados de los puestos avanzados, buscando sobrevivientes y asegurando equipo sensible, Robin comenzó a comprender que el aislamiento de Lazari no era solo una consecuencia de su servicio militar, sino una elección deliberada que la hacía más efectiva como soldado y menos accesible como persona. ¿Alguna vez te has preguntado qué estarías haciendo si no hubiera una guerra?, preguntó durante un breve descanso mientras esperaban que el equipo de escaneo completara el análisis estructural de un edificio parcialmente derrumbado. La guerra es lo que define las circunstancias actuales. Preguntándose sobre alternativas a las circunstancias actuales, buscó la frase correcta. Ineficiente o humano. No soy humano. Tampoco lo son los humanos la mayor parte del tiempo.
Pero todavía nos preguntamos sobre cosas que podrían ser diferentes, posibilidades que podrían existir, futuros que no impliquen cargar la supervivencia de los demás sobre nuestros hombros. Por primera vez desde que la conoció, Lizari permaneció callada durante más de unos segundos, con sus ojos dorados enfocados en algo más allá de la situación táctica inmediata. A veces, dijo en voz baja, sueño con dejar las armas y recordar cómo se siente la paz. Pero luego me despierto y la gente necesita que sea fuerte. Y los sueños se vuelven irrelevantes para los requisitos operativos. ¿Qué pasa si la gente necesita que seas más que solo fuerte? ¿Qué pasa si necesitan que estés completo? Antes de que pudiera responder, su equipo de escaneo dio resultados que requerían atención inmediata. Y el momento de vulnerabilidad cerró como placas de blindaje el techo sobre un punto débil. Pero Robin había visto algo debajo de su fachada de guerrera. Una persona que había pasado tanto tiempo siendo la base de todos los demás que había olvidado cómo necesitar apóyate a ti misma. La alerta del escáner estructural los llevó a una sección colapsada del muro este del puesto avanzado, donde las lecturas térmicas indicaron un posible sobreviviente atrapado debajo de los escombros que requeriría una excavación cuidadosa para evitar un mayor colapso. Trabajando juntos, Robin y Larry comenzaron el delicado proceso de mover escombros mientras monitoreaban los indicadores de estrés que les alertarían si sus esfuerzos desestabilizaban la estructura restante. Contacto, dijo Lazari en voz baja, su mano encontrando algo debajo de una viga de soporte caída. Ceprian, hombre joven, inconsciente pero respirando. La extracción tomó 30 minutos de trabajo cuidadoso, moviendo los escombros pieza por pieza y asegurando que las lesiones de los soldados rescatados no se agravaran con el proceso. Cuando finalmente lo sacaron de apuros, la evaluación médica de Robin reveló un trauma severo pero tratable. El tipo de lesiones que sanarían por completo con el cuidado adecuado, pero que podrían ser fatales sin una intervención inmediata. Kelk Senior Larry dijo que al leer los marcadores de identificación en la armadura del joven soldado de 18 años estándar, ha estado con la unidad durante 6 meses. ¿Lo conoces personalmente? Los conozco a todos personalmente. Es parte de mantenerlos vivos. Ella ayudó a Robin a estabilizar las lesiones de Kelbeck mientras lo preparaban para el transporte al centro médico. Se unió porque su hermano mayor murió en las redadas de Próxima. Quería honrar la tradición familiar y servir con distinción. Y ahora ha aprendido que el honor y la supervivencia no siempre son compatibles y que la supervivencia es más importante que la reputación. La voz de Lizari llevaba el peso de una sabiduría dura. Si tiene suerte, se recuperará por completo y se irá a casa con su familia con historias sobre servir junto a héroes. Si tiene mucha suerte, decidirá que ha hecho lo suficiente y encontrará algo más a lo que dedicar su vida. Mientras trabajaban para estabilizar Kelk para el transporte, el joven soldado recuperó la conciencia brevemente. Sus ojos se enfocaron en el Sari con el tipo de alivio desesperado que proviene de ver la salvación en una situación imposible. Comandante, susurró usando la dirección formal que su reputación comandaba a pesar de su rango oficial. ¿Mantuvimos el puesto? Mantuvimos la posición, confirmó Larry, con su voz suave de una manera que Robin no había escuchado antes. Los civiles están a salvo. Los objetivos estratégicos se cumplieron y luchaste con honor que enorgullecería a tu hermano. Gracias, Kelk respiró, sus ojos se cerraron cuando los analgésicos hicieron efecto. Gracias por no dejarme atrás. Nadie se queda atrás, respondió Lizari, aunque sus palabras estaban dirigidas a alguien que ya no podía escucharlas. Esa es la promesa que nos hacemos el uno al otro. Después de organizar la evacuación de emergencia de Kelk, Robin y Lazari completaron su barrido de seguridad en el tipo de silencio amistoso que surge entre las personas que han trabajado juntas en circunstancias extremas. Pero cuando llegaron al jardín conmemorativo de los puestos avanzados, donde los nombres de los soldados caídos estaban grabados en monumentos cristalinos que perdurarían durante siglos, la compostura de Lazari finalmente desarrolló su primera grieta visible. Derek Paz, dijo, deteniéndose ante un monumento que llevaba la inscripción de alguien que murió durante el asedio. 22 años, se unió porque quería ver la galaxia y proteger a las personas que no podían protegerse a sí mismas. Sus manos temblaron ligeramente cuando activó la función de grabación del monumento, agregando el nombre de Derrick a las listas oficiales de víctimas con coordenadas que permitirían a su familia encontrar su lugar de descanso final. Él te admiraba, observó Robin,
observando la forma en que su control cuidadosamente mantenido comenzaba a fracturarse bajo el peso acumulado del dolor y la responsabilidad. Todos me admiran. Ese es el problema. La voz de Lizari tenía una trampa que no pudo reprimir del todo. Ven a alguien que nunca se rompe, nunca falla, nunca muestra debilidad. Pero no soy lo que ellos piensan que soy. ¿Qué eres entonces? Alguien que tiene miedo de decepcionarlos. Alguien que carga con el peso de sus expectativas en cada momento de cada día, preguntándose cuándo finalmente demostraré que no soy lo suficientemente fuerte como para hacer lo que necesitan. De pie entre los cristales conmemorativos que registraban los nombres de los soldados que confiaban en su liderazgo y pagaron el precio más alto por seguirla en batallas imposibles, Lizari comenzó a mostrar las grietas que 3 años de guerra continua habían creado en su fundación. ¿Sabes cuál es la peor parte? Ella continuó, con la voz ligeramente quebrada. No puedo llorarlos adecuadamente porque el duelo significaría admitir que siento su pérdida, y sentir su pérdida significaría reconocer que no soy el guerrero inquebrantable que todos necesitan que sea. Robin observó a la soldado más feroz del universo luchar con emociones que había estado reprimiendo durante años, comprendiendo finalmente que su mayor enemigo no eran las fuerzas opuestas, sino el aislamiento que su fuerza le imponía. Lizari, dijo amablemente, usando su nombre de pila por primera vez desde que se conocieron. Eres valiente y hermosa. Las palabras eran simples, solo un reconocimiento de lo que cualquiera podía ver. Pero llevaban un peso que rompía defensas que ningún enemigo había logrado romper. Sus labios se abrieron de sorpresa, luego comenzaron a temblar cuando las implicaciones de su declaración penetraron en las capas de autoprotección que la habían mantenido funcional durante 3 años de horror. Nadie lo ha hecho nunca, comenzó, luego se detuvo cuando las lágrimas que había estado reprimiendo durante años finalmente encontraron su camino más allá de su control. Nadie te ha dicho nunca que eres hermosa. Robin preguntó en voz baja. Nadie me ha visto nunca como otra cosa que un arma, susurró. Y entonces la guerrera más feroz del universo se derrumbó en lágrimas que nadie había presenciado, sollozando como la niña que nunca se le había permitido ser, mientras que alguien finalmente le ofreció la gentileza que nunca se había atrevido a necesitar. Robin la abrazó mientras lloraba por amigos caídos, por años de soledad, por la persona que podría haber sido si las circunstancias hubieran sido diferentes. Y en ese momento, entre los cristales conmemorativos, 2 soldados descubrieron que las victorias más importantes no se obtuvieron en los campos de batalla, sino en un reconocimiento silencioso de que todos, incluso los más fuertes entre nosotros, merecen ser vistos como algo más que su utilidad para los demás.